Mateo capítulo 6, versículo 1 en adelante, hermanos y amigos, los invitamos a que puedan abrir sus Biblias, sus dispositivos, ¿verdad? Y juntos entremos a esta aventura, hermanos, en el conocimiento de la palabra del Señor. Leo la porción que dice Mateo capítulo 6, versículo 1 en adelante. Aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas. Perdón, estoy mal. Estoy en Lucas, perdónenme, hermanos, la equivocación. Ahora sí. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagáis tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo, ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompense en público. Repito el verso 3 y 4 que dice: mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos las gracias, te bendecimos, y en esta hora de la tarde, Señor, rogamos tu presencia en medio nuestro. Señor, nosotros como creyentes sabemos que si no es tu palabra y si no es a través de ella, Señor, nosotros no podemos escuchar tu voz. Literalmente, Padre, quizá más de alguno están deseosos que tú les hables, que sea audible tu voz, Señor. Pero si todo el tiempo, Padre, tenemos tu palabra para oírte, y es ella, Señor amado, que cuando nosotros podemos leerla, la que nos hace oír tu voz y nos hace entender cuál es el deseo que tú tienes para nosotros, Señor, y también a través de ella podemos crecer. ¿Qué más deseamos, Señor? Si es solamente ella, Padre, la que nos va a guiar y nos va a dirigir hacia ti. Por eso es que oramos siempre, Señor, cuando abrimos tu palabra, para que tú nos hables, para que entendamos, Señor, y crezcamos y vayamos adelante, Señor, sin temor del mal, Padre. Y aunque vengan las adversidades, aunque vengan, Padre Santo, los problemas, aunque venga, Padre, la enfermedad, Señor, o el enemigo mismo, Señor, a querer tentarnos, Señor, tengamos la fuerza suficiente, Padre, y como dice tu palabra, Señor, resistir al diablo para que huya de vosotros, Señor. Por eso gracias te damos por ellos, Señor. Oramos para que quebrantes y toques a aquellos que no te conocen, Señor, y que en la medida, Padre, que vamos aprendiendo, vayamos creciendo, Señor, y vayamos formándonos como hombres y mujeres de Dios, Señor, que van a tu presencia. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias. Amén. El tema de esta tarde lleva por título, hermanos, y sería la segunda parte: diezmos, ofrendas y limosnas. Diezmos, ofrendas y limosnas. La semana pasada hablamos acerca de lo que fueron las limosnas y vimos que para los judíos la limosna era una práctica piadosa. O sea, ellos lo tenían, hermanos, como un hábito de bondad hacia la gente, ¿verdad? La limosna se entregaba a los necesitados, ¿verdad? Y vimos que también, hermanos, se miraba o era una virtud que alababa a Dios. Entonces, pero en realidad, ¿verdad? En resumen, para no entrar en más detalles, porque ya lo hicimos la semana pasada, la limosna era, hermanos y amigos, para bendecir a los pobres, al menesteroso, a los necesitados. Y eso, hermanos, queda no solamente en el sentido para el pueblo de Israel, sino para nosotros como creyentes también, ¿verdad? Y lo importante que hacíamos mención en esto es que probablemente muchos por la tradición creemos que cuando se recoge la ofrenda o cuando pedimos en las congregaciones, ¿verdad? O estamos en el tiempo de recoger la ofrenda, muchos vienen y entregan no ofrenda, sino entregan limosnas a la congregación.
Y la congregación no está, hermanos, para recibir las limosnas, porque las limosnas se van a entregar o se deben de entregar, hermanos, a los pobres y necesitados, al menesteroso. Entonces, eso es importante en cuanto a este punto de la limosna, ¿verdad? Para resumirlo de manera general. Se entrega, hermanos, como una forma de bendición, porque tú al entregarle una limosna a alguien necesitado, ¿verdad? Tú estás siendo bendecido de parte de Dios, o eres bendecido por Dios, ¿verdad? Entonces, era visto como una forma de bondad. O sea, al tú dar una limosna, reflejas, ¿verdad?, qué hay en tu corazón. Entonces, de esa manera era el hábito, ¿verdad?, para la limosna, pero nunca la limosna se entregó a la congregación. Entonces, ese es un error, y por eso quería yo tocar estos puntos, hermanos, porque nosotros confundimos quizá la limosna, las ofrendas y el diezmo. Si nosotros, bueno, hoy voy a dar las monedas porque no tengo, hermano, aunque no vamos a rechazar nunca, hermano, cualquier cantidad que se entregue a la ofrenda, ¿verdad? Pero cuando uno lo hace con entendimiento, hermano, uno va responsablemente haciendo las cosas adecuadamente, valga la redundancia, hermanos, para hacer o entregar, hermanos, los recursos en la obra del Señor. Entonces, eso en cuanto a las limosnas. En cuanto a la ofrenda, hermanos, allí sí, no hay una cantidad específica, ni en ofrendas, ni en limosnas. O sea, y eso es naciente o nace, hermanos, del corazón de un hombre, de una mujer generosa, bondadoso, que reconocen, hermanos, que Dios le ha dado. ¿Verdad? Entonces, la ofrenda sí tiene dos propósitos. ¿Verdad? Estoy resumiendo los 2 puntos de la semana pasada. La ofrenda se puede entregar a algún hermano de la congregación, se puede entregar, hermano, a algún pobre también, si tú quieres, ¿verdad? Aunque asignadamente es la limosna para los pobres y necesitados, ¿verdad? Y también se puede depositar en la congregación, allí sí. Entonces, la ofrenda, hermanos, va con 2 destinos diferentes, ya sea a un hermano para apoyarlo en su necesidad, ¿verdad? O para la congregación. Pero el punto, hermano, es que ni una ni la otra, ya sea la limosna o ya sea la ofrenda, son cantidades específicas que al momento de entregarlo, hermanos, uno ya sabe a quién van dirigidos. Y este es el punto de saber, ¿verdad? Porque utilizábamos la palabra, hermanos, griega, y solo lo voy a hacer mención para que lo podamos ver, ¿verdad? Salpsido, que literalmente significa tocar trompeta. O sea, cuando uno entrega algo o uno da algo, uno no tiene que hacer, hermano, alarde de que uno está haciendo o de lo que está dando. Sencillamente, por eso es que leíamos la porción de Mateo 6, lo que haga tu derecha no lo sepa tu izquierda. Si tú quieres ser bendecido, hermano, entonces haz las cosas sin que nadie te vea, sin que nadie te oiga, o que no estés tú dando alarde o haciendo alarde, ¿verdad?, de la ofrenda o de lo que tú estás dando, ¿verdad? O sea, hay buenas maneras de dar ofrenda y hay malas maneras de dar ofrenda. Y eso lo vimos, hermano, la semana pasada. No me voy a meter más en ello, solamente para poderlo nosotros tener en cuenta, ¿verdad? O sea, siempre, hermano, es bueno. Pablo decía, ¿verdad? Cuando yo vaya, preparen, ¿verdad?, una ofrenda para que cuando yo vaya no tengamos necesidad de estar recogiendo. O sea, siempre la iglesia tiene que tener, hermano, en su mente que no se puede sostener una obra sin los recursos. Y creo que les he hecho mención, ¿verdad? Que una vez alguien me dijo, hermano, ¿y por qué tiene que ser dinero el que se recoge? Y yo le decía a este hermano que me preguntaba eso, pues es que aquí en este país no se puede pagar con otra cosa la renta. Los servicios no se pueden pagar con otra cosa. Si estuviéramos en el monte a lo mejor y allá no hay, hermano, necesidad de pagar con la cuestión económica, a lo mejor pudiéramos recibir que la gallinita, que el costalito de arroz, que la bolsa de frijol y cositas así. Y pudiéramos aceptarlo. Y aunque, hermano, si ustedes quisieran traer, hermano, ese tipo de cosas para la iglesia, igual las vamos a recibir. Pero el punto es que cuando se habla de la cuestión económica es porque la iglesia se sostiene de ello. Y eso es lo que importa, hermano, en cuanto a la ofrenda y la limosna. Pero repito, hermanos, ninguna de estas 2 porciones de la limosna y la ofrenda son una cantidad específica.
¿verdad? Y guardamos para esta semana el tema del diezmo, porque el tema del diezmo, ¿verdad? Y con ello entramos a la segunda parte de esta enseñanza, ¿verdad? Normalmente nosotros lo hacemos los viernes que enseñamos doctrina, pero hoy lo hicimos porque mi deseo era, hermanos, de que la mayoría pudieran saber esto. Miren, yo he experimentado dos cosas y se las voy a hacer mención aquí. En veces me preguntan a mí cosas o me dicen, hermano, mire, esto dijo fulano de tal. Y yo me sorprendo en realidad, hermanos, porque son cosas que yo ya les he enseñado. O una de dos, o no pusieron atención, o simplemente, hermanos, lo ignoraron, ¿verdad? Pero se sorprenden cuando lo oyen de otra persona y eso a mí no me molesta, hermano, porque no me molesta, sino que pues me pongo a pensar, ¿qué está pasando pues? Porque son cosas que yo ya les he enseñado, ¿verdad? Entonces por eso es que quisimos moverlo a domingo, para que ahora lo tengamos nosotros más seguro y más firme, ¿verdad? Ahora, vamos entrando al tema del diezmo, el significado de la palabra diezmo. En hebreo la palabra diezmo es maaser o masrash, también se puede utilizar esa palabra. Se traduce como diezmo o décima parte. Décima parte o diezmo. Esto en hebreo. Tengamos en cuenta, hermanos, que las escrituras, el Antiguo Testamento está escrito en hebreo y el Nuevo Testamento está escrito en griego. Por eso es que hoy traigo las dos definiciones. Ahora, esto es en hebreo. En griego hay dos palabras que se usan para diezmo, que también, hermanos, hacen referencia a la décima parte. La primera palabra es decato, que se traduce, según el diccionario expositivo Vine, como recibir diezmo de. O sea, decato es como, para que lo podamos entender, y ahorita vamos a ver un ejemplo bíblico, es como, voy a utilizar a mi hermano Cristóbal como ejemplo, si me lo permite, ¿verdad? Porque la palabra es recibir diezmo de, o sea, una décima parte, o sea, que el hermano Cristóbal traiga su diezmo a la iglesia, entonces yo lo recibo de él. Esto es el significado de la palabra decato, cuando él trae el diezmo y yo lo recibo, ¿verdad? Recibir diezmo de, esa es la palabra decato. Un ejemplo de ello, hermano, vamos a ver, en Hebreos 7:6, dice, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó a Abraham los diezmos y bendijo al que tenía la promesa. O sea, Dios recibió de Abraham los diezmos. Dice, aquel cuya generación no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos. Y esto hace referencia a la palabra decato, que quiere decir, hermano, recibir diezmo de. O sea, de una persona que lo entrega a otra persona, digamos, en este caso, Abraham a Dios, ¿verdad? O como les hacía el ejemplo, el hermano Cristóbal que lo trae a la congregación, ¿verdad? Y aquí en su lugar, pues lo recibiríamos nosotros como pastor principal. La segunda palabra, hermanos, para diezmo es apodecato, que se traduce también, según el diccionario expositivo Vine, como diezmar. Ahí literalmente, o sea, ya no es como recibir de, sino el diezmo, dar esa décima parte, ¿verdad? Mateo capítulo 23, versículo 23, hace la referencia a esa parte. Aunque el Señor está haciendo está poniendo, digamos, en evidencia, ¿verdad? La mala manera del diezmo, ¿verdad? Pero sí está haciendo énfasis a esta palabra que es apodecato, que significa diezmar. Mateo 23, 23 dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el camino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, ¿verdad? O sea, la palabra aquí es apodecato, la segunda palabra para diezmar en griego, ¿verdad? Que significa diezmar, valga la redundancia. Y en este caso el Señor está reprendiendo porque estos hombres hacían el acto del diezmar, pero lo hacían de una manera, hermano, que querían que todo el mundo lo supiera, para que ellos quedaran como los super espirituales, hermano. Y no se hace así, ¿verdad? Y vamos a ver un poquito más adelante todo esto, no me voy a ir adelantando, hermano, porque en realidad hay una predicación que yo hice hace unos meses quizá ya, ¿verdad? Que la titulé Errores doctrinales
en cuanto al diezmo, me parece que lo titulé, ¿verdad? Y enseñaba de ello. Y ahorita vamos a tocar un poquito acerca de ello, ¿verdad? Pero les digo, no me voy a adelantar para que lo tengamos en cuenta. Entonces, en hebreo y en griego, los términos se refieren, hermano, a entregar una décima parte o una porción, ¿verdad? De lo que han recibido. Ahora, ¿qué era el diezmo, hermano? Israel entendía, hermanos, que era, por lo que acabamos de ver, por el significado de la palabra, que era la décima parte apartada especialmente para Dios, como obediencia al mandato divino, hermanos. Leamos Deuteronomio capítulo 12, versículo 6. O sea, cada porción que nosotros vamos a ir leyendo, hermanos, les va a ir mostrando lo que les estoy diciendo, ¿verdad? Yo no quiero, y ténganlo en cuenta, y se lo repetí la semana pasada, yo no pretendo persuadir a nadie para que hagan lo que no quiere. Lo que yo quiero es instruirlos para que hagan lo que Dios quiere que hagamos como hijos e hijas de Dios. Si yo quisiera, hermanos, estarlos explotando, la iglesia ya se hubiera convertido en una iglesia de la prosperidad. Aquí lo que nunca van a oír, hermanos, y se los repito y no sé cuántas veces lo tendré que hacer, es que, hermano, que hagas pacto. Aquí no vas a oír que siembres. Aquí tú no vas a oír, hermano, que traigas tus primicias. Vamos a enseñar en cuanto a ofrendas, limonas y diezmos como en esta hora, ¿verdad? Con el fin de que la iglesia crezca, porque el propósito, hermano, es crecer. Crecer en sabiduría y en conocimiento de su palabra. Entonces, Israel entendía, hermanos, por el significado de la palabra diezmo, que ellos, hermanos, entregaban su aportación o hacían la labor de entregar el diezmo como obediencia al mandato de Dios. Deuteronomio 12, versículos 6 al 11 dice: y allí levantaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos, en lo cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. No haréis como todo lo que no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. Porque hasta ahora no habéis entrado en el reposo y en la heredad que os ha dado Jehová vuestro Dios. Mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra de Jehová vuestro Dios, que os hace heredad. Y él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguro. Y el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando: vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que hubiereis prometido a Jehová. O sea, ellos sabían, el pueblo de Israel entendía, hermano, ¿verdad?, que era un mandato de Dios, pero que era algo, hermano, especial para Dios. No era, hermanos, como voy a llevar a él lo que me sobre. No, era para Dios y era algo especial, hermano. Ellos lo miraban, hermano, de esa manera. O sea, entendamos esta palabra, hermano, mandato divino. O sea, que no era como que te lo impuso la ciudad, o te lo impuso el presidente, o que te lo impuso el gobernador. No, era algo, hermano, que Dios estaba instruyendo a su pueblo como una manera de ser bendecido de parte de Dios, en otras palabras, ¿verdad? Deuteronomio 14, 22 dice, hermanos: indefectiblemente, esta es la orden de Dios, y aunque es mandato, hermanos, trae bendición también. Deuteronomio 14, 22 al 29 dice: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, las primicias de tus manadas y de tu ganado, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. ¿Están poniendo atención, hermano, en lo que está diciendo la porción?
Verso 26 dice, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene para parte ni heredad conmigo. A fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, el extranjero y el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. O sea, vean esto, hermanos, de esta manera. Israel no era como, ay, tengo que entregar mis diezmos, o tengo que, porque ellos, hermanos, imagínense, de ganado, de semilla, de producto de la tierra. Y dice la escritura, hermano, que si era bastante lo que tenían que traer a la iglesia o al templo en su lugar, dice la escritura, véndelo, pero guarda el dinero, o sea, no te lo quedes. ¿Por qué? Verso 29, la parte final. Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. O sea, si ya lo tienes apartado para Dios, si ya lo tenías reservado para Dios, hermano, eso ya está consagrado para Dios. No es, hermano, como decir, bueno, le voy a sacar un poquito, al cabo que Dios no se va a dar cuenta. O bueno, hoy voy a dar esto y mañana voy a dar lo otro. No, o sea, si ya estaba asignado, si ya tú lo habías predispuesto, hermano, para el Señor, entonces tú mismo, aunque no hayas hecho una oración, aunque no hayas, hermano, levantado tus manos al cielo, ya lo dispusiste para Dios, tú mismo lo consagraste. Hermano, recuerden la palabra santo. ¿Qué significa santo? Apartado. O sea, cuando uno ya dice, hermano, este es mi diezmo, ya lo tengo acá, ya lo santificaste, aunque no lo hayas dicho. Indirectamente tú ya lo santificaste para Dios, y esto es lo que está diciendo. Israel lo entendía de esta manera, hermanos. Levítico 27, otra vez, 27:30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como el fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiere, repito la porción, Levítico 27:30 al 32. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. O sea, si alguien tomaba del diezmo, ahora por haber agarrado eso, tú tienes que agregarle una quinta parte. Y todo diezmo de vaca, de oveja, de todo lo que pase debajo de la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Veámoslo, hermanos, de esta manera, ¿verdad? Hasta este punto, aunque no me quiero adelantar, como les dije al principio, porque he guardado un punto para el final, para que lo veamos de la manera, creo yo, hermano, que debe de ser cuando uno está dando los diezmos específicamente. Porque aquí en el diezmo sí hay ya una, o sea, en limosnas y en ofrendas no hay una cantidad. Es voluntario y es, hermano, veámoslo así, una manifestación de un hombre, de una mujer, de un corazón bondadoso. En el caso del diezmo no, porque allí ya estamos hablando de una décima parte. O sea, tú ya estás apartando un 10% de lo que tú recibiste. En este caso, imagínense, ellos estaban apartando del grano, de la cosecha, del ganado. Imagínense, si tenía una vaca y había nacido, digamos, si tenían 10 vacas y habían nacido todas, habían tenido un bebé, pues apartaban el 10% y lo traían. Imagínense el ganado que traían, los costales de semilla que traían, el dinero que traían. O sea, eran cantidades grandes, pero era para el Señor, ¿verdad? Porque eso fue establecido en el monte Sinaí. Levíticos 27:34. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. O sea, cuando el Señor le entregó la ley a Moisés en el monte Sinaí, hermano, ahí le entregó todo esto también, de una manera distribuida, que todos aprendieran, hermano, a administrar los bienes. Aunque los diezmos eran entregados a Dios, hermano, había una tribu, ¿verdad? Y ahorita lo vamos a ver en unas porciones, que no recibió tierra por heredad. Y Dios le dijo que Él sería su heredad para ellos. Entonces,
todas las demás tribus traían sus diezmos, ¿verdad? Y la tribu de Leví era la que se encargaba de administrar los diezmos que traían al Señor. Números 18, 24. Dice al 26, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel. Ellos no tenían tierra. Los levitas no tenían una porción, o sea, terreno físico donde ellos iban a administrar sus bienes. No, ellos iban a administrar al templo. Entonces dice la escritura, porque a los levitas he dado por heredar los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. O sea, los levitas no tenían propiedades, en pocas palabras. Verso 25, y habló Jehová a Moisés diciendo, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando tomes de los hijos de Israel el diezmo que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. O sea, ellos no se estaban, hermano, tampoco, ¿cómo puedo decir? Ellos no podían evadir también, porque aún los levitas, que aunque no tuvieran heredad, aunque no tuvieran propiedades, hermano, lo que ellos recibían, de allí mismo ellos apartaban el diezmo de los diezmos para Dios. Aunque todo era para Dios, pero fíjense bien este principio, porque ellos no tenían propiedad, pero el Señor les decía, de esto que ustedes reciban, aparten un diezmo para que ese sea su diezmo para mí. ¿Me entienden? O sea, porque no, ellos iban a quedar, vamos a decirlo así, hermano, las demás tribus diezmaban, pero la tribu de Leví no diezmaba, solo recibía. No, ellos tenían que aprender este mismo principio. Y Dios les dice, ok, de todo esto que ustedes van a recibir, ahora ustedes van a apartar el diezmo de los diezmos. ¿Verdad? Verso 26, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando tomen de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Porque esto, hermano, era un principio que agradaba a Dios. Ellos no tenían tierra, los levitas no tenían propiedades, pero sí, hermanos, ministraban, ¿verdad?, lo que el Señor les daba. Otra porción, hermanos, Nehemías 10:37. Dice que traeríamos también las primicias de nuestras masas y vuestras ofrendas y del fruto de todo árbol y del vino y del aceite para los sacerdotes y la cámara de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas. Otra vez, o sea, porque ellos eran los que se encargaban de la administración, y que los levitas reciban las décimas de nuestras labores en todas sus ciudades. O sea, en pocas palabras, para resumir, hermano, los levitas o la tribu de Leví, ¿verdad?, no tuvieron tierra, Dios fue su heredad, y los diezmos los entregaban a ellos y ellos lo administraban, y de eso que ellos recibían, ellos también tenían que entregar, hermano, una décima parte, ¿verdad? Entonces, pero todo esto, hermano, hasta este punto, ellos lo miraban como una bendición. Lo miraban como, hermanos, una forma de recibir de parte de Dios bendición, hermano. Ahora, les dije, hermanos, que yo había hecho una predicación, ¿verdad? Y es aquí donde voy a tomar este punto. Porque hay una mala interpretación en cuanto a la aplicación del diezmo, ¿verdad? Y se utiliza, hermanos, en el libro de Malaquías para persuadir, para poner temor a los creyentes. Se utiliza, hermanos, para decir que si no diezmas, le has robado a Dios. Y fíjense, hermano, que no quiero decir una palabra que sea muy fuerte, que inconsecuencia, voy a utilizar esta palabra, que inconsecuencia, hermano, que uno diga, le has robado a Dios. Fíjense bien, vamos a leer la porción y después lo vamos a desglosar un poquitito, hermanos, y casi vamos finalizando. Malaquías capítulo 3, versículo 8 y 9 dice, esta es la porción, hermano, esta es la porción favorita de los que utilizan la doctrina de la prosperidad. Todo el tiempo van a utilizar esta porción, ¿verdad? A favor de ellos solamente. Malaquías 3:8 dice, ¿robará el hombre a Dios? Vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y hermano, y allí está la porción. Han robado.
y le han robado a Dios. Y es allí, hermanos, donde está la inconsecuencia que les digo. Verso 9 dice, malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Imagínense, hermanos, o sea, pónganse esta porción fuera de contexto. ¿Cómo está Dios tan enojado que le han robado? Y dice, malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Esta porción, hermano, es la que les digo, que se utiliza mal para persuadir a la gente. Y la gente que no aplica ningún tiempo para estudiar la palabra, y mucho más, hermano, aquellos que no la enseñan, ¿verdad? Se lo creen todo. Porque uno dice, ¿cómo no entregué mi diezmo? Ya robaste. ¿No diste tu ofrenda? Robaste. ¿Se recuerdan? O sea, yo les dije, hermano, que hice una predicación, ¿verdad? Y la llamé errores de aplicación doctrinal con respecto al diezmo. Y allí utilicé, hermano, casi todo el capítulo 3. Y es más, creo que utilicé todo el libro de Malaquías, si no me equivoco, ¿verdad? Capítulo por capítulo, para enseñarles, para poder llegar al contexto de esta porción del capítulo 3, versículo 8 y 9, ¿verdad? Pero, ¿qué era, hermano? Lo que en realidad estaba sucediendo, ¿verdad? Voy a sacar un poquito todo esto, un poco nada más, no me voy a extender todo eso, ¿verdad? Para que lo podamos entender. ¿Cuál era el punto principal, hermanos, de estas palabras de Dios para Israel? ¿Por qué Dios le dice a ellos, robar al hombre a Dios? Hay una pregunta, ¿verdad? Malaquías capítulo 2, versículo 8 al 19, hermano, aunque es una porción un poco larga, pero esto nos deja ver, hermano, ¿verdad? Porque ellos se habían, hermano, alejado de Dios. Malaquías 2, 8 dice, mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví. O sea, lo que vimos al principio, hermano, lo que les enseñé de lo que era el diezmo, lo que el pueblo de Israel lo veía como una bendición, como una forma, hermano, de agradar a Dios y de obedecer el mandato divino. Aquí en Malaquías todo esto ya se estaba corrompiendo, ¿verdad? Dice el verso 9, por tanto, yo también os he hecho, perdón, hermano, voy a repetir la porción. Verso 8 dice, vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos y en mi ley hacéis excepción de personas. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos desleales el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? O sea, Dios les está diciendo a ellos que se están apartando, que se habían alejado de Dios, que habían olvidado la ley, que habían olvidado el principio sagrado, veámoslo de esta manera, de obedecer a Dios y entregar las primicias de lo que tenían. Malaquías capítulo 1, verso 6. Aquí es, hermano, donde viene en efecto lo que estaba sucediendo para poder llegar al capítulo 3. Dice el verso 6 de Malaquías 1, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Entendamos esto, hermanos, entendamos esto. Dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Dice el Señor. Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? O sea, aquí ya está, hermano, el producto de ese desvío total. Verso 7, porque dice, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y el Señor aquí le saca la lista, hermano. En pocas palabras, los trapitos al sol, dice el verso 7, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que penséis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. O sea, lo que está diciendo Dios, llévale esta basura al rey, a ver si te la va a recibir. Estoy parafraseando para que lo podamos entender más claro. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo?
Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos, verso 9. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero no podéis agradarle si hacéis estas cosas, dice Jehová de los ejércitos. O sea, aquí el Señor les está diciendo por qué les está expresando en Malaquías 3 lo que Él está diciendo. Su corazón se había apartado de Dios, habían desobedecido a la ley de Dios, habían, hermano, ahora lo que ellos tenían que escoger perfecto para el sacrificio del holocausto de Dios, ellos traían lo que ya no servía. Dice verso 10, ¿quién también hay de vosotros que cierre la puerta o alumbre mi altar de balde? No tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. O sea, lo que era bendición, lo que era un mandato divino, lo que era, hermano, agradable para ellos delante de Dios, lo que ellos lo hacían, hermano, en obediencia a la ley de Dios, ya no era. Se habían alejado de Dios, traían lo que querían, ofrecían animales, hermanos, defectuosos delante de Dios, y es por eso que Él hace la comparación. O sea, llévale esto al rey, a ver si te lo va a aceptar, a ver si va a ser grato para Él. ¿Verdad? O sea, no está hablando de dinero, no está hablando, hermano, cuestión económica. Está hablando, hermano, de lo que tenían ellos en su corazón al principio para agradar a Dios y que lo habían dejado de lado. Se habían olvidado de Dios, hermano. Y entonces el Señor quería que ellos volvieran a ese principio, ¿verdad? Donde, hermanos, Dios fuera el primero en sus vidas. La fe, hermanos, la vida espiritual del pueblo de Israel se estaba, hermano, olvidando, estaba quedando como en las tinieblas, estaba, hermano, como quedándose atrás. O sea, ya no había, hermano, temor de Dios. Lo que era, hermano, especial para ellos, lo habían olvidado. Fíjense, repitamos la porción, Levítico 27:30. Dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, de Jehová es, dice, cosa dedicada a Jehová. O sea, este punto, hermano, donde lo que estamos viendo aquí en Malaquías, es que ellos, hermano, totalmente se habían olvidado del Señor. Y fíjense, hermano, aquí es donde vemos y vamos a desglosar un poquito o a entender la inconsecuencia, hermano. Cuando el Señor dice, me habéis robado, no es en un sentido literal. Es en un sentido figurado o es una figura de lo que estaba pasando, hermano, con la vida espiritual del pueblo de Israel, ¿verdad? Porque preguntémonos, hermano, solamente, si decimos que le hemos robado a Dios, estamos, hermano, denigrando los atributos de Dios en tres aspectos diferentes. Y ahorita lo vamos a ver, hermano. En primer lugar, hermano, si decimos que le hemos robado a Dios, estamos diciendo que Él no es, omnipotente. En primer lugar. ¿Por qué? Porque le hemos podido robar a Dios. En segundo lugar, estamos diciendo, hermano, que Él no es omnisciente. Que Él no supo cuando le sacamos de la bolsa a Dios. En tercer lugar, hermano, estamos diciendo que Él no es omnipresente, hermano. O sea, ¿en qué momento me sacaron? No sabe, no conoce y, hermano, y omnipotente, porque no pudo hacer nada para que no lo robáramos. Estamos denigrando, hermano, los tres atributos, por lo menos en esta porción, si nosotros decimos que le hemos robado a Dios. Ahora yo pregunto, hermano, ¿cuál es el hombre que puede hacer esto? ¿Dónde está ese hombre? Por eso dijo, hermano, en Malaquías 3:10, trae todos los diezmos al alfolí y hallaréis alimento en mi casa. Lo que está diciendo el Señor, hermano, es que todo ese principio de bendición, de lealtad, de obediencia a Dios, hermano, de entrega a Dios, hermano, se había quedado y estaban trayendo la basura, en pocas palabras. Y lo que quería Dios es que se volvieran a este principio, hermano. Cuando la vida del hombre, hermano, por fe empieza a decaer en todo, en todo. No solamente estamos hablando aquí en este caso específico de la cuestión de los diezmos,
sino estamos hablando, hermano, de la oración. Estamos hablando de la lectura. Estamos hablando de la congregación. Estamos hablando en todas las áreas. ¿Por qué? Porque empieza a decaer. O sea, si el pueblo de Israel, imagínense que ellos escogían las primicias para Dios, y ahora dice la Escritura que le traían los animales con defecto. Entonces, en primer lugar, no tan solo en la ofrenda fallaban, sino que, hermano, en su apreciación de lo que Dios les había dado, lo habían dejado de lado igual. Pues que les decía, no solamente en la cuestión económica o en la cuestión del diezmo, sino que habían fallado totalmente, hermano. O sea, Dios es omnipresente, Dios es omnipotente, Dios es omnisciente, hermano. Él no ha perdido ninguno de sus atributos, hermano. Lo que hemos dejado nosotros, hermano, es apartarnos de Dios. O lo que hemos hecho nosotros, hermano, es dejar de lado a Dios. Creyendo, hermano, que bueno, es que Dios no lo necesita. No, es que no se trata de que Dios lo necesita o no. Es que estás dejando de lado ese principio de bendición, hermano. Y es aquí, por eso que dejé este punto al final, hermano. Malaquías 3:10, voy a continuar y ahorita vamos a leer este punto. Malaquías 3:10 en adelante, dice, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también de vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Acuérdense, hermano, que cuando ellos traían, ¿verdad? El Señor les dijo que todo el producto de sus manos iba a ser bendecido. El Señor les está diciendo, vuélvanse a ese principio. Y van a ver, si no, todo lo que ustedes siembren va a producir. Y todo su ganado va a tener producción. Y todo, hermano, hasta habla de las uvas también. O sea, lo que está diciendo, hermano, es que todo en lo que ellos se dediquen, hermano, va a producir, va a ser fértil, va a ser de bendición. Ahí está el punto, hermano, que Él quería que regresaran a Él. No que, hermano, en un sentido literal que le están robando, hermano. Que regresen, hermano, al sacrificio agradable delante de Dios. Que vean la necesidad que tienen de parte de Dios, hermano. Ahora, la razón verdadera, hermano, del diezmo. Vamos a verlo aquí en Génesis capítulo 14. Porque, hermano, yo no sé si algunos van a compartir esto conmigo o no. En realidad no me interesa mucho. A mí lo que me importa, hermano, es que nosotros veamos el sentido que vamos a ver de aquí, o lo que Dios nos quiere enseñar a través de esta porción. ¿Cómo es que se entrega el diezmo, hermano? Génesis capítulo 14, versículo 14 también, al 20, dice, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y las mujeres, y la demás gente. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, Dios del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Y fíjense el verso 20 lo que dice. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Aquí en esta porción, hermanos, de Génesis, no había sido entregada la ley a Moisés, como lo vimos que fue entregada en el Sinaí, en el libro de Levítico. Aquí no había, hermano, ninguna ordenanza, ningún tipo, hermano, de que dijéramos, no, pues que Abraham obedeció a Dios. No. ¿Saben lo que sucedió aquí con Abraham? Abraham, hermano, estaba siendo, hermano, agradecido por la victoria que le había dado, por recuperar a su sobrino a Lot, por recuperar los bienes de Lot, por recuperar a toda la gente que estaba con Lot. Lo que Abraham estaba haciendo, hermano, era demostrar el agradecimiento a Dios a través del diezmo.
Y aquí dice, hermano, le dio a Abraham los diezmos de todo. De todo es de todo. En una manera, hermano, de agradecimiento. Yo creo, hermano, que este es el principio del diezmar. Que uno sea agradecido, que uno reconozca, hermano, que lo que uno tiene viene de parte de Dios. Igualmente, hermano, Jacob hizo lo mismo en su momento. Génesis capítulo 28, verso 18 dice, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, casa de Dios, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare de este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a mi casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y fíjense el verso 22, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Hermano, lo mismo sucedía aquí con Jacob. No había ley, no había mandato, hermano, no había presión. Dios no había puesto como un mandato el diezmo, sino que sucede, hermano, que ellos estaban dando de un corazón agradecido, que reconocían, hermanos, reconocían quién era Dios. Y las partes décima o el diezmo, hermano, apartaban para ti. Y Jacob dice, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti, de todo lo que me dieres. ¿Por qué? Porque él reconocía que la bendición venía de él. Nosotros pudiéramos decir, hermano, ya casi con esto finalizo, pudiéramos decir, sí, pero todo eso es en el Antiguo Testamento y allá se quedó, hermano, nosotros ahora estamos en la gracia. Pues más agradecidos deberíamos de estar, hermanos. Que el Señor nos haya salvado de las circunstancias que vivíamos, que nos haya librado de la muerte y del pecado, hermanos, más agradecidos deberíamos de estar. Si ellos los libró, hermanos, de la batalla, a Abraham y a Jacob, y ellos agradecidos, hermanos, entregaron el diezmo. Imaginen nosotros de la muerte, ¿qué tendríamos que entregarle a Dios por agradecimiento? Si Dios nos ha dado a su Hijo lo que más amaba, hermano, ¿qué tuviéramos? ¿Qué tenemos nosotros que pueda valer más, hermano? Y demostrar nuestro agradecimiento a Dios. No existe nada en la tierra en realidad. Lo único que podemos hacer, hermano, es lo mismo que hizo Abraham y que hizo Jacob. Ser agradecidos con Dios. Segunda de Corintios 9:6, hermano, y con esto finalizamos, hermano. Porque esto es para los creyentes. Y como les dije, hermano, en la enseñanza que les hablé de la apreciación doctrinal equivocada de Malaquías 3, hermano, ni el diezmo, ni la ofrenda, ni la limosna, hermano, son obligatorias para nosotros como creyentes. Si tú quieres, das. Si tú no quieres, no das. Aquí lo que vas a reflejar, hermano, es qué bendecido o qué bendecida eres tú por Dios. Segunda de Corintios 9:6 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Se los transformo esta porción, hermano, porque Dios va a bendecir al agradecido, hermano. Verso 8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas, todo lo suficiente, escuchen, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Hermano, vas a tener tanto si obedeces a Dios que te va a alcanzar para diezmar, te va a alcanzar para ofrendar y te va a alcanzar para dar limosna, hermano. Todo eso te va a dar Dios, porque dice, hermano, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, para que abundes en todo, hermano, para Dios. Si nosotros vamos a diezmar, hermano, no lo hagan porque le estás robando a Dios. Porque, hermano, el hecho de pensar eso, como se los acabo de decir, hermano, es denigrar los atributos de Dios. No, si tú vas a diezmar, hermano, hazlo por agradecimiento a Dios. Si tú vas a entregar una porción de tu salario, hermano, la 10ª parte, o quizás no es la 10ª parte, hermano. Si tú vas a dar una porción para Dios, hermano, hazlo porque es de esa manera que Dios te ha bendecido. Y eres agradecido o agradecida con lo que Dios te da, hermano. Amén. Vamos a orar, cerramos nuestros ojos. Señor y buen Padre, te damos las gracias en esta tarde. Aunque es un tema, Señor, de enseñanza doctrinal,
Pero creo que nos hace falta también, Señor, ser amonestados quizá un poco en cuanto a ello, a la práctica. Porque no estamos pidiendo nada, Señor. Es más, Señor, yo mismo diezmo. Yo mismo entrego mis ofrendas, Señor, con mi esposa. Nuestra congregación, Señor amado, es una iglesia que enseñamos tu palabra. Nuestro deseo, Padre, es que tu pueblo crezca. No queremos, Señor amado, extorsionar a nadie. No queremos quitarle lo que tú les has dado. Lo único que queremos, Señor, es que aprendamos a ser agradecidos contigo en todo lo que tú nos das. Y que si algo hemos de traer a tu obra, Señor, lo traigamos, como dice tu palabra, agradecidos, Señor, con un corazón alegre, porque tú amas al dador alegre, Señor. Si en algo hemos fallado, Señor, quizá pudiéramos pensar, ¿y cómo le voy a hacer para recuperarme, Señor? Yo quiero volver a este principio, pero llevo meses, quizá años a lo mejor, sin diezmar, sin ofrendar como debe ser. No hay manera que yo pueda, Señor, recuperar todo ello. Pero sí puedo empezar nuevamente. Sí puedo desde ahora comprometerme contigo, Señor. Y decir de hoy en adelante, Señor, trataré de hacerlo para agradarte a ti, Señor. Para demostrar mi agradecimiento contigo, Señor. No estoy comprando una parte en el cielo. No estoy comprando un boleto para tu partida o para partir contigo, Señor. Sino estoy siendo agradecido, Padre. Y la manera que lo demuestro es a través de la congregación, Dios. Bendigo a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Señor. Los que estamos aquí, los que nos miran a través de las redes sociales. Que a lo mejor han tenido, Padre, la experiencia de ser explotados a través de esta porción de Malaquías. Y que están quizá atemorizados, Señor. Y que no diezman, no tan solo por el hecho de que no quieren, sino porque también, Padre, han sido extorsionados, Señor. Pero que vuelvan a ese principio, Dios, de agradecimiento a ti. Que el diezmar sea una forma de decir gracias, Señor. Gracias por la salvación. Gracias por dar a tu Hijo en rescate mío. Gracias, Señor, por la vida eterna. Gracias, Señor, por la salud y por la vida. Gracias, Señor, en todo lo que tengo. Que sea una manera de agradecerte, Señor, así como Abraham, así como Jacob, así como todos los hombres, Señor, que no entregaban, Señor, por compromiso, sino por gratitud, por amor a ti, Señor. Y en ellos, Señor amado, veremos cómo tu mano poderosa nos bendice, Señor, para que tengamos lo suficiente, no solamente para nosotros, nuestros hijos, nuestra esposa, Señor, sino para proveer también para los necesitados, Señor, y para tu obra. Así con nuestros ojos cerrados, yo quiero hacer una invitación. Igual a través de las redes sociales, si hubiese alguien que quiera entregarle su vida al Señor. A lo mejor tú digas, hoy no se habló de arrepentimiento, pero sí estamos hablando de un principio de obediencia a Dios. ¿Quieres entregarle tu vida al Señor y empezar a caminar como debe de ser? Yo te invito a que nos acompañes en esta oración. Aquí los que estamos, cerramos nuestros ojos. Si hay alguien que quiere entregarle su corazón al Señor, repita conmigo, igual a través de las redes sociales. Y dile, Señor Jesús, yo he fallado, Señor, en ese principio. En primer lugar, porque no te conozco. Porque no sé, Señor amado, o no sabía que esto era parte también de ser un creyente. Aunque no es obligatorio, Señor, pero sí sé que es una manera de decirte gracias. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por la vida espiritual que tú me das, Señor. Hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Reconozco, Padre, que yo sin ti no puedo hacer nada, que soy un pecador, que soy una pecadora, Señor. Que vivo alejado o alejada de ti, Señor, y que el único medio, Padre, para poder acercarme a ti nuevamente es a través de Jesucristo, Señor. A través de tu palabra, Señor, y asimismo seguir aprendiendo, conociendo más de ti, Padre.
En el nombre de Jesucristo te doy las gracias. Anota mi nombre en el libro de la vida y guíame, Señor, a vivir y a congregarme en una iglesia donde pueda ser instruido a través de tu palabra. En el nombre de Jesucristo te doy las gracias, Señor. Amén.